¿Qué mentalidad tiene usted? ¿Cuál es su manera de pensar hoy en día? En la palabra del Señor nos muestra dos tipos de mentalidad. Una era la que tenían los israelitas en el desierto, mientras estuvieron los 40 años dando vueltas. Ellos tenían un tipo de mentalidad. Luego vino otra generación que en ellos tuvo que haber un cambio. Amén. Y hice un paralelo. Y yo quiero que usted pueda decir en cuál de los dos usted se identifica más. Los que estaban en el desierto viajando, ¿sabía usted que Dios les proveía del alimento? Ellos querían agua, Dios les daba agua. Ellos querían comer carne, venían las golondrinas y Dios les daba carne. Querían comer pan y el Señor les daba el maná, que no era pan, pero era algo parecido. Todos los días fresco, nunca algo añejo. Pero era la provisión de Dios, el milagro de Dios hacia su pueblo. Pero ellos no trabajaban esto, no se esforzaban por esto, sino que Dios se los daba porque los amaba. Amén. Pero la mentalidad de ellos era esta: Señor, dame. Señor, quiero esto, dámelo. Tengo ganas de esto otro, dámelo. Amén. En cambio, los que pasaron del desierto para acá tuvieron que trabajar cada uno por ganarse el pan. Trabajaban la tierra, sembraban, se esforzaban y aún tenían la bendición de Dios, pero se esforzaron. Tenían una mentalidad diferente. ¿Cuántos trabajadores hay aquí que dicen: yo me esfuerzo para poner el pan sobre mi mesa? Yo no me la doy así para que me llegue solamente, sino que me levanto de madrugada para conseguir el pan. ¿Amén? Amén. ¿Y cuántos de nosotros, de los que trabajamos, de los que trabajan, dicen: el Señor es mi fuerza, el Señor es mi ayudador? Amén. En el desierto la gente murmuraba, no les parecía nunca nada, todo lo encontraban malo. Que no le gustaba comer mucho pan, que la carne ya le aburrió, que ¿por qué tantos años dando vueltas? Por todo se quejaban. ¿Cuántos quejones hay aquí? Por todo se quejan, nada les parece. En cambio, los que traspasaron tenían la mente ocupada. Ellos no andaban murmurando. ¿Saben lo que estaban pensando? En conquistar, en ganar, en obtener. Así que tenían su mente ocupada en objetivos. Amén. No había tiempo para la murmuración. Los de este lado del desierto escucharon la ley de Dios, se la presentaron, ¿verdad? Con las tablas de la ley, pero solamente de oídas, solamente la vieron, la escucharon. En cambio, los que traspasaron el monte tuvieron que ponerla en práctica, porque ya Dios no estaba ahí en una nube, sino que ellos tenían que confiar en el Señor. Tenían que ver que si actuaban mal, tenían consecuencias. Esa es la ley de Dios. El Señor nos dice que nosotros no debemos ir por este camino,
camino. Y si nosotros nos desviamos, viene sobre nosotros la consecuencia de nuestros actos. Amén. No es que Dios sea malo, es que Dios nos avisa antes de tiempo. Nos advierte: hijo, si tú haces esto, te va a pasar esto otro. No es que Dios nos quiera castigar. Los del desierto tenían la mentalidad de que nunca les gustaban los líderes. Nunca les parecía lo que Moisés decía. Nunca estuvieron de acuerdo con Moisés. En cambio, los del otro lado tenían solamente que obedecer a Josué. No les quedaba otra. Tenían que estar al lado de él para poder conquistar. Porque ¿sabe qué? Josué iba a ser el que iba a repartir los territorios. Y si Josué veía que alguno menguaba o flojeaba, lo siento, no alcanzaste tu meta. Así que tenían que luchar. Tenían que estar al ladito de su líder. Los del desierto tenían una mente desorientada. No sabían para dónde iban. Aun cuando la nube estaba sobre ellos se sentían desorientados. Porque si no hubiera dicho uno: no, a seguir a la nube, mejor me voy por acá y llego al tiro. Pero su mente estaba desorientada. Si no era tan lejos el camino. Pero Dios les turbó los pensamientos. ¿Cuántos aquí en esta noche están desorientados, sin saber cuál es el propósito de Dios sobre sus vidas? Vienen porque vienen, pero no saben para dónde va la micro. Los del lado de la conquista, su objetivo era conquistar, matar, porque ellos tenían que matar a los pueblos que estaban ahí, destruir fortalezas y someter al enemigo. Tenían la mente clara, sabían a lo que iban, y Dios iba de su lado. En este lado del desierto tenían corazones de esclavos. Ellos siempre, como decía la canción de recién, estaban mirando atrás. Siempre estaban pensando: era mejor cuando estábamos en Egipto. ¿Por qué no volvemos para allá? Siempre quisieron volver atrás. Siempre ese corazón de esclavo, de sentirse aprisionado, de querer seguir sufriendo. En cambio, los de acá tenían corazones ardientes por obtener la promesa de Dios. Ellos querían ver su territorio, querían poner sus casas, querían descendencia. Para eso hay que tener un corazón ardiente, de querer. ¿Cuántos aquí anhelan cosas? ¿Cuántos aquí dicen: mi corazón me arde por algún objetivo, por esto, yo lo quiero alcanzar? Amén. Pero ¿sabe una cosa, hermano? En las dos situaciones estaba Dios. ¿Sabe una cosa? Dios está. Dios siempre está con usted. Pero en esta noche la palabra del Señor nos dice que tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Abra su Biblia en Romanos 12:2. Amén. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la traducción más entendible dice: no se amolden al mundo actual.
transfórmese mediante el cambio de su mente. ¿Usted se encuentra diferente al mundo? ¿Usted piensa parecido al mundo? Al mundo decimos a la gente que no conoce al Señor. Hoy pensamos iguales. ¿Le he dicho eso alguna vez a un amigo? Hoy andamos en la misma. La palabra del Señor dice que no debe ser así. No debemos ser igual al mundo. No debemos pensar como el mundo, adaptar nuestra mente al mundo, sino que debemos renovarnos en el conocimiento de Dios, en decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No cómo el mundo me quiere llevar, sino cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ayer conversábamos con los jóvenes y a mí me impactó tantas veces que la escuché y nunca le presté atención. ¿Cuántos de nosotros no sabemos el Padre Nuestro? Es la oración base, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y ahora todos juntos y dice: hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Le ha preguntado al Señor? ¿Cómo usted está viviendo es la voluntad de Dios? ¿Las decisiones que usted está tomando son la voluntad de Dios? Dice comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor que tiene sobre nosotros pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero te está diciendo hoy día, cambia tu manera de pensar, porque tu manera de pensar es la que te tiene donde estás hoy día. Yo te quiero llevar más allá, pero debes cambiar el chip. No debes pensar como piensa el mundo, sino como pienso yo, dice el Señor. ¿Amén? Amén. Cambien su manera de pensar para que también cambien su manera de vivir. Hermano, como vive usted, ¿cómo piensa? ¿Lo escuchó? Como vive usted es como piensa. Porque usted no puede pensar con fe y vivir a media, vivir escuálido, que le falte. Eso no concuerda. ¿Amén? ¿Cierto? No puede creer en los milagros, pensar que cree en los milagros y no ver ninguno. Nuestros hechos son los que nos dicen nuestra manera de pensar. Uno puede oír la palabra como el pueblo de Israel en Egipto, o puede hacerla y vivirla como lo hicieron en la conquista. ¿Usted está oyendo solamente o está viviendo la palabra? El que vive la palabra se nota, porque dice Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea, el testimonio de nosotros es la prueba de nuestra fe. ¿Amén? Amén. Abra su Biblia en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 10. Amén. Dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
Dice que aquí que andamos según la carne. Todos nosotros tenemos que trabajar, que comer, que dormir, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo lo necesita, ¿verdad? Pero no militamos según la carne. O sea, no vivimos como vive el mundo, de la manera pecaminosa, hablando groserías, haciendo chistes doble sentido, cometiendo actos sexuales que no le agradan a Dios, ¿verdad? Viviendo de una manera desordenada. Dice, no andamos, no militamos, no marchamos según la carne. ¿Es así o no es así? ¿Somos soldados aprobados por Dios? Porque mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hermano, yo no le puedo pegar a los demonios. No le puedo pegar con la mano. Tengo que combatirlo en el espíritu. Y si mi espíritu anda ñecle, anda más o menos espiritualmente, hermano, nos van a comer con zapatos. El enemigo nos tiene ahí. Nuestras casas están empobrecidas muchas veces y están sometidos nuestras vidas al enemigo. Y nosotros no queremos orar. No importa, no lo necesito. Vivimos enfermos. Vivimos enfermos gastando. Usted vea, el otro día yo veía en la tele que decían que lo que más venden son las farmacias. Son los más ricos, parece. Porque ya Chile es un país que está en la drogadicción de los remedios. Dígame usted si usted no se automedica. ¿No se automedican ustedes? Si le duele la cabeza, no se toma un ibuprofeno. No le duele aquí. ¿Cuántos de nosotros nos creemos el doctor Chapatín, que andamos recetando otros medicamentos? Eso no puede ser. No somos médicos. Un cuerpo no es el mismo que el otro. Usted puede llegar a matar a alguien si le recomienda un remedio que no es. Hay que tener cuidado. Nuestras armas son poderosas en Dios. Miren lo que dice aquí. Para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe lo que hay muchas veces en nuestra mente, hermano? Fortalezas espirituales que no nos dejan entender el propósito de Dios en nosotros. Viene la palabra del Señor. Quiere entrar, pero aquí hay fortalezas. No, hay algo que usted dice, me impide entender. No puedo entender esto. Hay fortalezas en nuestra mente. Pero tenemos las armas poderosas que Dios nos da para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. A veces usted le quiere predicar a alguien y usted ve que no está dando resultado. Quiere entregar el mensaje de salvación, pero como que usted, mándale y se le devuelve. No entra. Hermano, no esté peleando humanamente. Eso se gana espiritualmente. Porque así como la Biblia nos enseña que la armadura de Dios tenemos que tenerla puesta, el yelmo para proteger nuestros pensamientos, ¿cierto? Así también el enemigo nos copia todo a nosotros. Él copia todo lo que está en la Biblia. Y cuando usted va a una persona que no conoce al Señor, esa persona también tiene un yelmo. ¿Sabía usted? Por eso cuando usted le predica, la persona no puede entender. Entonces usted antes de ir a hablar con esa persona, usted tiene que decirle al Señor, Señor, rompe esos yelmos que